Vamos a comenzar ya este último día de este curso de retiro. Confiamos que el Espíritu Santo haya ido haciendo su tarea. Bueno, esto que acabo de decir no es muy correcto. El Espíritu Santo siempre hace su tarea. Puede ser, eso sí, que nosotros no le dejemos totalmente, Entonces, más bien tendríamos que decir: esperemos que cada uno, cada una, hayáis dejado hacer al Espíritu Santo su tarea, es decir, ir grabando con ilusión, con fuerza en el corazón, en la mente, ideas conocidas en su mayor parte o prácticamente en todos los casos, pero que, como bien sabemos, no se trata solo de conocer, sino de vivir. Y además las cosas de Dios, para que realmente podamos decir que las conocemos bien, hemos de vivirlas. Si no, es como si no las conociéramos, porque no tendrían la vitalidad, la eficacia, la fuerza que deben tener. Y ahora, esta mañana, en estas dos meditaciones ya últimas, en estos temas, entre tantos otros que hay que escoger, como se suelen comentar más ampliamente en los cursos de retiro internos, donde hay más tiempo, etc., pues en esta, vamos a decir, selección de temas, no podemos dejar de meditar una vez más aquí junto al Señor, junto al Santísimo, en lo que acabáis de vivir, de participar, de asistir, la Santa Misa, centro y raíz de nuestra vida cristiana, como bien sabemos, el centro mismo de la vida de la Iglesia. Cuando hablábamos de la oración, decíamos que toda la actividad de nuestra Madre la Iglesia se tiene que encaminar a hacer de los hombres y mujeres almas de oración. Y evidentemente la oración, por así decir, exige la participación en la oración más importante que se puede realizar en la tierra, que es la celebración de la Eucaristía. Podemos imaginarnos aquel ambiente de la noche del Jueves Santo, que dentro de muy poco vamos a volver a revivir. Y San Lucas, ¿no?, emplea unas expresiones como para transmitirnos los sentimientos de nuestro Señor en aquel momento, ya tan cercano a su pasión y muerte. En latín, y luego traducimos, decía: desiderio desideravi manducare Pascha vobiscum. He deseado ardientemente, traduce el castellano, desiderio desideravi. Ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. La humanidad santísima de nuestro Señor, humanidad perfecta, hombre perfecto, por tanto con unos sentimientos de una intensidad inigualable, diríamos, no puede reaccionar de una manera, pues, como si no estuviese a punto de transmitir a sus apóstoles el mayor de los poderes, el mayor de los milagros. Y además, ese milagro tan directísimamente unido a su muerte, que tendrá lugar unas horas más tarde en la cruz. Desiderio desideravi. Los sacerdotes, cuando celebramos, cuando nos acercamos al altar, debemos tener también unos sentimientos semejantes. Vamos a hacer bajar al altar a Cristo. Y los que participan en la Santa Misa, no solo los que asisten, porque sabemos que decir asistir
es decir de una manera incompleta lo que debe ser la participación en la Santa Misa. El que asiste no simplemente está eso, como viendo, bueno, sí, como si de algún modo no tuviera nada que hacer o que participar en ese sacrificio. Y claro que tenéis que participar, claro que sí. Porque la oración de cada fiel, la oración de cada uno, el trabajo ofrecido al Señor, las mortificaciones, los sacrificios hechos por amor a Dios, todo eso forma parte de lo que el sacerdote pone en la patena con la forma. Por eso San José María decía que le gustaba mucho sentirse enjollado. ¿Con qué? Con las oraciones, los sacrificios y el trabajo de tantas personas del mundo entero que se unían a él, a sus intenciones en la celebración de la Santa Misa. Entonces ya este es un punto, no sé, entre tantos, porque no nos va a dar tiempo, de tantas cosas como se pueden comentar sobre la Santa Misa, diré algunas, pero este ya es un punto muy importante. Yo me siento así, involucrada en la celebración del sacrificio. Yo me doy cuenta que tengo que estar ahí con el sacerdote, ofreciendo mi vida, mi trabajo, mi oración, porque esa es la materia, diríamos, que se va a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo, unidas al pan y al vino. Bueno, es una primera idea para que tengamos presente, ¿no? Segunda idea, lo podría expresar con este comentario. Con este comentario que cuando yo me ordené, lo de menos que fuera yo, éramos 60, pero bueno, 62, pero estuvo con nosotros el don Álvaro del Portillo, entonces el primer sucesor de San José María. En esa convivencia previa a la ordenación en Torre Ciudad, algunas charlas con él, algunas tertulias, y en una ocasión dijo: hijos míos, si notáis poca influencia de la misa en vuestro día, pedir perdón y luchar más. No es una cuestión de sentir, pero al margen de lo que es así como más sensible, digamos, cada uno tenemos que saber si efectivamente hasta qué punto la misa influye en mí. Es verdad, ciertamente si quisiéramos medirlo con esa, es muy difícil, ¿no? Porque hay una influencia real que podemos no advertir, podemos no notar. Pero aún así, ¿verdad? Aunque no sea fácil evaluar con precisión esa influencia, sí es cierto a la vez que debemos sentir su influencia. ¿En qué se notaría? ¿En qué se notará? Pues en que sabemos relacionar muchas cosas del día con la misa. Lo que estábamos diciendo, la oración, el trabajo, las mortificaciones, lo relacionamos con la misa. La prolongación de la acción de gracias. Estamos en misa, estamos unos minutos de acción de gracias y nos vamos a trabajar. Pero durante la mañana, por ejemplo, pues podemos volver con la imaginación a la misa y podemos seguir dando gracias por haber participado y por haber recibido al Señor, si lo hemos recibido. Y cuando vamos a misa nos preparamos, o debemos prepararnos, para no llegar ahí pues como si fuéramos a coger el autobús y ya está. Es algo tan importante que no nos puede coger así como desprevenidos, de una manera un poquito ya como rutinaria, ¿no? Nos preparamos, por eso es bueno hacer un rato de oración, si se puede, antes precisamente de la Santa Misa,
Para esto, sobre todo, para preparar bien la asistencia, la participación o la celebración, en el caso del sacerdote, de la Santa Misa. Pero además de esa preparación, vamos a decir, inmediata, pues puede haber una preparación un poco más remota, ya por la noche, antes de, no sé, al ir a dormir, o sea, ¿no? Podemos ya ir pensando que mañana voy a asistir a la Santa Misa. Y vamos ya como metiéndonos en ese ambiente. Ese es otro punto. ¿Cómo influye la Santa Misa en mi vida? Más cosas que nos podemos preguntar. ¿Cómo vivo los diversos momentos de la Santa Misa? Son tantos. Sabéis que tienen que estar presentes esos 4 fines que ya recordábamos hablando de la oración y con más motivo hablando del sacrificio de la misa. Si están presentes, y eso sí que es conveniente que cuando pensamos, pues sí, efectivamente, yo tengo presentes estos 4 fines, no porque me vaya acordando de cada uno de ellos, sino porque los tengo ya como tan incorporados que yo advierto en mí que han estado presentes esos 4 fines. ¿Cuáles son? Ya lo sabemos. Primero, adorar. Vamos a la Santa Misa, en primer lugar, a adorar. Ya de una manera especial, cuando ya Cristo está sobre el altar. Como decía alguna vez, sin pronunciar las palabras, pero con su corazón, a San José María le gustaba decir, después ya de la consagración, bienvenido al altar. Bueno, adorar. Como adoramos ahora, Cristo en la custodia. Actitud de adoración. Si fomentamos esa actitud de adoración, pues evidentemente estamos metidos más en la Santa Misa. No estamos simplemente asistiendo a un acto piadoso, como a veces vemos que hay gente que sí, por motivos de cargo o lo que sea, asisten, están ahí, bueno, Dios sabrá, ¿no? Tampoco voy yo a prejuzgar, ¿no? Pero, adorar. En segundo lugar, damos gracias. Eucaristía, ya sabéis, significa acción de gracias. Damos gracias porque nos podríamos pasar la vida dando gracias y sería insuficiente para agradecer al Señor que nada más y nada menos que haya querido quedarse aquí, dar ese poder impresionante a los apóstoles, a los sacerdotes. ¿Qué sería el mundo sin la Eucaristía? Un erial. Un erial. Que el mismo Dios se ha querido quedar con nosotros. Se va y se queda. Como decía tantas veces también San José, se va y se queda. Lo que los hombres no podemos hacer, Dios lo hizo. Se tiene que ir al Padre a recibir el honor y la gloria que le corresponde como hijo que ha dado su vida y ha cumplido hasta el final. Necesita. Es justo y lógico que ascienda al cielo, de donde ha venido, para redimirnos. Pero se queda a la vez, inventa, vamos a decir así, ¿no? Inventa ese modo de irse y quedarse. Nosotros no podemos, o nos vamos o nos quedamos, pero no podemos estar en 2 sitios a la vez. Y el Señor, sí. Además, con una disponibilidad, el Señor, podríamos decir, podría haber dicho, yo concederé ese poder a los apóstoles, a los sacerdotes, en determinadas condiciones, podría decir, si son santos, si están en gracia de Dios, si celebran bien, si no, no. Y no lo hizo. Porque quiere quedarse aquí para nosotros, para todos. Aunque, supongamos que no será así casi nunca, ¿no? Pero supongamos, aunque el sacerdote no celebrara bien, aunque incluso, fijaros, no estuviera en gracia,
con tal de que tenga intención de consagrar y diga las palabras de la consagración y sea sacerdote, Cristo baja al altar. Claro, ese amor tan incondicional es impresionante. Pues dar gracias, dar gracias, dar gracias. Y no solamente porque baja al altar, sino porque se va a quedar en las especies consagradas. Fijaros, los pobres luteranos, los pobres protestantes, ¿no? Que no creen en la Eucaristía y en la conservación de las especies consagradas después de la misa. ¡Qué pena! Siglos, así ya, siglos. Y luego pedimos, naturalmente pedimos y desagraviamos, pedimos y desagraviamos. En fin, esos 4 cines tienen que estar presentes, por supuesto, tienen que estar presentes. Otra idea. Sabemos perfectamente que la Eucaristía en la Última Cena es el anticipo de la cruz. En la Última Cena, en el cenáculo, se celebró sacramentalmente, incruentamente, sin derramamiento de sangre, lo que va a tener lugar el Viernes Santo, cruentamente y con el derramamiento total de su sangre. De modo que cuando yo asisto a la Santa Misa, tengo que estar como si estuviera no ya en el cenáculo, sino en el Calvario. Tengo que hacerme esa idea, como si estuviera en el Calvario. Es decir, asistir a la Santa Misa, participar, me compromete, porque es querer estar con Cristo en la cruz. No es solo una actitud piadosa, buena, tal, de acuerdo, por supuesto. Es querer estar con Cristo en la cruz. Este es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues ver si no sé, si yo me doy cuenta, vamos, de que esto tiene que ser así, tiene que ser así. Me compromete, asistir a la Santa Misa me compromete. Asistir a la Santa Misa me compromete también en la misión apostólica. Yo cuando voy a misa tengo que reforzar, intensificar, actualizar mi vocación apostólica. Cuando el sacerdote termina y dice, en castellano a lo mejor se nota menos lo que quiere decir realmente, podéis ir en paz, dice al terminar la Santa Misa, podéis ir en paz, está bien, pero la expresión latina dice mucho más que eso. Ite, misa est. No quiere decir, bueno, como hemos terminado ya podéis ir. No quiere decir eso. Quiere decir, misa es, la misa ha terminado. ¿Y a qué? A poner en práctica en el mundo lo que habéis hecho aquí. A difundir en el mundo, cada uno en su sitio, el mensaje salvador de Jesucristo. Id a eso. Que nos demos cuenta. Digo, esto que acabo de decir, pues probablemente no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero es importante no despistarse. Bien. Otras cosas que también podemos vivir mejor. La misa y su relación directa con la vida interior. Quiere decir, que si vivimos bien la Santa Misa, pues la vida interior estará viva.
y tendremos más fuerza para rezar, para santificar el trabajo, para hacer apostolado, para todo. El mejor remedio para no caer, como ayer recordábamos, ¿no?, en la tibieza. Y tendríamos poca eficacia también apostólica. Por ejemplo, decía, volviendo a don Álvaro, una frase notable: si un sacerdote tuviera poca piedad en la celebración de la Santa Misa, tendría poca o nula actividad corredentora. La eficacia de la vida del sacerdote pues no va a depender de que se le ocurran muchas cosas y de que sea no sé qué. Bueno, muy bien, todos los talentos humanos y todo hay que aprovecharlo, ¿no? Pero la eficacia depende, en primer lugar, de esto, de cómo celebra, de cómo vive, de cómo cuida la Santa Misa. Y eso es aplicable a todos, claro. Eso es aplicable a todos. Y cuando a veces, en fin, con buena intención siempre, pues se piensa en tantos ámbitos eclesiales o parroquiales o lo que sea, a ver, no sé, cómo conseguir, en fin, la nueva evangelización o cómo conseguir, y se le ocurren cosas y se programan cosas, está muy bien, pero antes que eso hay que pensar en esto. ¿Y yo cómo vivo la misa? ¿Cómo celebramos la misa? La primera catequesis, la Santa Misa. Bueno, es lo que decía el cura de Ars, el cura de la aldea de Ars, el cura de pueblo, el párroco de pueblo, un pueblo entonces como perdido, digamos, en Francia, ¿no? Una aldea casi. Decía este santo cura de Ars, unido a lo que acabo de decir, de don Álvaro, ¿no? Decía el cura de Ars, la causa de la tibieza, decía la causa, como, por supuesto, como si fuera para él la más importante. La causa de la tibieza en el sacerdote es que no celebre bien la Santa Misa. Apliquémoslo a todos. Y por eso decía también, si supiéramos lo que es la Santa Misa, moriríamos. Bueno, son cosas que nos pueden ayudar a pensar, En esta misma línea, otra anécdota, yo creo que es muy bonita. Santo Tomás de Aquino, una de las cabezas más prodigiosas de toda la historia, no ya de la Iglesia, sino probablemente de la humanidad. Le consultaban los papas, los reyes, como profesor de la Sorbona que era, y como sabio que era, multitud de cuestiones muy difíciles a veces de opinar con criterio, muy complicadas y que tenían pues mucha trascendencia, ¿no? Y Santo Tomás pues respondía siempre con una gran paz, sin perder la serenidad. Su maestro, San Alberto Magno, pues alguna vez le decía: Tomás, ¿cómo consigues? No te pones tú, no te alteras nunca, no te conmocionas, diríamos, nunca. Eres capaz de controlar tus sentimientos de una manera impresionante. Y Santo Tomás le decía: no, yo me altero en el sentido de conmocionarme, de emocionarme todos los días. Cuando subo al altar a celebrar la Santa Misa. Una cosa semejante, sabéis, algunas, que le pasó a San José María también.
cuando ya tenía 65 años y por tanto llevaba ya muchos años de sacerdote y muchas miles de misas celebradas, con gran piedad siempre. Pero sin embargo, aquel día, él luego lo cuenta como en tercera persona, pero realmente era él el protagonista, ¿no? Un día, lo recoge un punto del comentario del Via Crucis, ¿no? Aquel sacerdote un día, al celebrar la Santa Misa, experimentó cansancio, dolor, agotamiento, pero también una inmensa alegría. Cansancio, dolor, agotamiento, y añadía, porque a Cristo también le costó trabajo su primera misa, la cruz. También le costó no solo trabajo, claro, sino la vida misma. Bueno, no es cuestión, ¿verdad?, de unas gracias particulares que Dios puede dar cuando quiera, pero sí indica, pues, en fin, ese nivel impresionante para que nunca uno se conforme, ¿no?, con lo que ya hace o como... Bueno, y en estos últimos minutos ya de esta meditación, pues la Santa Misa, claro, está unida a la Sagrada Comunión. Y el que asiste a misa con frecuencia, pues lo lógico es que comulgue y desee comulgar a diario. Y para eso, pues tendrá que estar muy bien preparado, con el alma limpia, sin conciencia de pecado grave. Y por eso amamos también la confesión, con deseos, de estar limpios, purificados. No es cuestión de caer en escrúpulos, pero a la vez, pues, con gran delicadeza. ¿Sí? Digo sin caer en escrúpulos, pero con gran delicadeza. Es esa mezcla que es compatible, ¿no? San José María, volviendo de nuevo a él, decía algunas veces que él algunas semanas se confesaba 2 veces. Y no es porque fueran cosas graves, desde luego. No es que, ¿me entendéis? No es que haya que hacer lo mismo, ¿no? Pero también alguna vez que, no sé, a lo mejor hablando con alguien, o pues había tenido a lo mejor que decirle alguna cosa un poquito más fuerte, por lo que fuera, porque era oportuno, pero luego le dolía. Y alguna vez algún hijo suyo, con el que había tenido algún episodio de este tipo, luego le dijo, hijo mío, ya me he confesado, como diciendo, he pedido perdón a Dios porque quizá lo que te he dicho no es del mejor modo. ¿Entendedme? Son ejemplos que nos pueden ayudar como a situarnos, a no complicarnos, pero también a tener una gran delicadeza. Y a la confesión también eso, a buscar la fortaleza que nos da la gracia de Dios, y a dolernos, sobre todo, las confesiones. Nuestra Madre Iglesia recomienda, como sabéis, la confesión por devoción, lo cual quiere decir que me parece muy bien a nuestra Madre Iglesia que nos confesemos aunque no tengamos conciencia de pecado grave. Por eso sería, un error, en fin, que no se da, ¿no? Pero bueno, imaginemos que va alguien a confesarse y no se acusa de ningún pecado mortal, sino de pequeñas cosas. Imaginaos que el sacerdote dijera, oye, no, es que aquí no hay materia, no tienes por qué confesarte. Pero sería un error terrible. Materia hay porque basta que nos acusemos de algún pecado venial, aunque los pecados veniales se pueden perdonar de otra manera, como sabemos, o bien nos acusamos también de los pecados de la vida pasada, aunque ya estén perdonados, contra tal virtud, y ya hay materia. Y nos viene muy bien porque se fomenta la contrición y la acción de gracias. Y en cualquier caso, en esas confesiones frecuentes, quizá lo que en el fondo más nos debe ayudar es dolernos de las faltas de amor a Dios y al prójimo que haya habido. Que siempre puede haber detalles de falta de piedad, detalles de falta de caridad en algún pequeño comentario, dolernos de las faltas de amor y de las omisiones, cosas que podríamos haber hecho, cosas buenas que podríamos haber hecho y que por
inconstancia, por pereza, por lo que sea, pues no las hemos hecho. Y así nos ayudan a conocernos mejor también. Y sentimos como ese abrazo del padre, del hijo pródigo. Y por tanto, pues nos llenamos de alegría. Como alguna vez me cuentan de Torre-Ciudad, ¿no? Donde va tanta gente a confesar allí, a los confesionarios que hay en la cripta, ¿no? Y alguna vez, pues, comentaba alguien, ¿no? Que había visto salir a un tipo así, como un poco grandote y como un poco así, como si hubiera tenido una vida un poquito desarreglada, ¿no? Y salía, el tío llegaba a la esplanada y con otros amigos que veía, a grito diciendo: ¡ya me he confesado! ¡Qué contento estoy! Y entonces es una experiencia que todos tenemos. Y íntimamente unido también, aunque es distinto a la confesión, lo que podríamos llamar la dirección espiritual, que amplía, digamos, el campo más estricto, digamos, o reducido de la confesión, porque ya es no solo arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, sino buscar, pedir orientaciones y consejos para mejorar la vida espiritual. Y esto nos hace muy bien a todos y lo necesitamos todos. Naturalmente requiere una gran sinceridad, lógicamente, y también una gran docilidad a esos consejos. Docilidad que es compatible con la iniciativa y con la responsabilidad personal que cada uno ha de poner. Pueden dar un consejo, pero cada uno es libre de seguirlo o no seguirlo, y no puede, digamos, delegar su responsabilidad en lo que le haya dicho el confesor. No, es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues es un punto que también quizá podamos mejorar, la frecuencia en la confesión y este modo de buscar y de vivir a fondo esa orientación espiritual o acompañamiento espiritual o como queráis llamarlo. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a estar ahí, en esa presencia inefable, otro tema que podríamos haber dicho, ¿no? Esa presencia inefable porque no se puede expresar con palabras, pero una presencia real de la Virgen en la misa, porque ahí está la sangre de su Hijo. Y como han comentado muchos, de algún modo, ya que José no se puede separar ni de Jesús ni de María, de algún modo ahí está también San José. A ellos nos encomendamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e